Tenemos aquí esta tablita que, por ejemplo, es una superficie corporal quemada mayor a 25% en adultos o al 20% en edades extremas, ya sea en niños o en ancianos. Quemaduras profundas superiores al 10%, quemaduras que afectan en la cara y el cuello, quemaduras por inhalación, con un traumatismo asociado, y quemaduras en pacientes con enfermedades de base grado. Y habíamos, hay una clasificación acerca sobre los periodos evolutivos de las quemaduras, o sea, qué sucede en cada fase. Y tenemos la reacción inmediata, que es cuando el paciente se está quemando o en todo momento, no tiene muchos segundos que acaba de salir de quemarse, donde hay una gran descarga de adrenalina y de vasoactivos por el proceso de gran lesión que sufrió el paciente, ¿verdad? Luego vienen lo que es las alteraciones texturales y humorales, que son los cambios producidos que se producen en el espacio extracelular, como puede ser lo que viene siendo la salida de líquido intersticial, para tratar de regular el daño que fue la quemadura, y cambios en distintos órganos por tratar de adaptarse a la lesión, como puede ser con el corazón, que trata de mantener al cuerpo. Y luego tenemos un periodo intermediario. Periodo de alteraciones texturales y humorales suelen durar una semana, en la que el paciente está pasando por este tipo de transición. Y luego viene el periodo intermediario, donde después de la primera semana, inicia en la segunda semana, hay un estado hipercatabólico con tal de tratar de recuperar esa lesión. Por eso hay un gran estado catabólico, y que va a terminar cuando toda la superficie cruenta, que se ve así como quemada, como seca, haya sido cubierta. Y luego tenemos el periodo de recuperación, que va a ocurrir cuando ya no haya este tipo de zonas quemadas. Y en esta parte es lo que más no es lo que más nos importa, pero sí es lo que vamos a ver cómo evoluciona, para ver desde un sentido estético, porque pues ya en esta etapa ya logramos salvar la vida del paciente. Ahora vamos a ver si las cuestiones estéticas y funcionales pueden salir adelante, o qué pronóstico tendrá. Y ahora, pues el tratamiento de los pacientes quemados, pues ahí tienen los objetivos, ¿no? El primero, el más importante, cuando nos llega un paciente quemado, es que nosotros tenemos que salvarle la vida. Lo más importante ahorita es que no se nos muera, porque un paciente quemado es un paciente delicado que fácilmente puede evolucionar hacia la mejoría si nosotros lo tratamos de manera adecuada, o puede empeorar incluso estando en una unidad de cuidados intensivos. Luego nosotros queremos que tenga una recuperación funcional. Esto es, si se quemó en zonas como el codo, la rodilla, que sea capaz de volver a extenderlas y flexionarlas. O si sufrió algún tipo de quemadura en las vías aéreas, que sea capaz de respirar o que trate de respirar lo mejor posible. Luego nos iremos a la estética, que es la cicatrización se vea bien, que sea capaz de salir a las calles, ¿no? A lo psicológico, porque los pacientes quemados, me imagino el gran trauma que puede provocar el haber sido quemado, y luego el ver cómo puede cambiar o cómo puede ver su cuerpo ante una quemadura. Y que nuestro paciente pueda integrarse socialmente. Entonces, Perdón. No se preocupe, Doc. Entonces, como sabemos, en realidad la mayor parte de las quemaduras que vemos todos los días pues no son graves. Como dijo el doctor, nuestra gravedad o qué tan grave va a estar nuestro paciente va a ser una combinación entre qué tan profunda y qué tan extensa es la quemadura. Si nosotros tenemos un paciente que se quemó todo el cuerpo, pero es por una quemadura de sol, pues no necesita hospitalización. Entonces, la mayor parte de las quemaduras pueden ser ambulatorias. Y aquí tenemos en la tablita criterios de hospitalización, que nos van a decir, ¿sabes qué? Este paciente sí entra a que le des tratamiento. Quemaduras AB, o conocidas como de segundo grado, pues mayores de 15% en adultos. Quemaduras de tercer grado en tórax, cuello o extremidades. Esto por la posible inflamación y el daño que puede tener hacia
hacia las vías aéreas o hacia las vías vasculares. Quemaduras B de tercer grado que requieran injerto, de segundo y de tercer grado en zonas especiales. Si recuerdan, las zonas especiales son aquellas que mayor secuela van a dejar y que son menos probables a ser dadoras de injertos. Quemaduras de vías aéreas, las quemaduras eléctricas, quemaduras químicas, cuando existe una lesión concomitante o cuando tiene una patología asociada, y quemaduras infectadas al momento de la consulta. Entonces, sí, a ver, regresa un poquito. ¿Cuánto es de superficie corporal quemada 15%? Bueno, eso hablando anatómicamente, ¿cuánto sería? Sería... ¿Un brazo? No, ¿La panza? serían los dos brazos, pero sí puede ser todo el tórax anterior o el tórax posterior. Juntos son 36, pero por ejemplo, si se quema la parte anterior del pecho y la parte anterior del abdomen, es un 18% de superficie quemada. Yo quiero que lo entiendan más así que en porcentajes y en superficie corporal, porque no es 15%. Pues si yo no tengo idea cuánto es un 15%, pues voy a quedar en las mismas. Pero si ya lo ubican y dicen, ay, tiene todo el tórax quemado, que es muy común con agua caliente, por ejemplo, que le caiga el líquido en el pecho y se moje el pecho y la panza, y si se llega a ser una quemadura de segundo grado, una AB, puede ser necesario hospitalizarlo. Y todos los pacientes, que es muy común en las edades extremas, ¿no? Entre jóvenes, entre niños y ancianos, deben hospitalizar, aunque no sea una quemadura tan profunda. Pero en general, así calcular, bueno, se quemó el antebrazo, es una quemadura que sacó ampollas, que arde mucho, pero de ahí no pasa, pues tal vez no sea necesario. El riesgo ahí es el punto último, que cuando dicen, no, no es necesario, y la quemadura sí era un poco profunda, y se va a su casa, le echan cloro, no, que le echan café, le echan pasta de dientes, le echan yema de huevos, pero todo sin la cautela de evitar la contaminación o la infección, pues vienen ya infectados, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, no decir, no está hospitalizado, no es problema. Sí es problema, pero a veces no se hospitaliza porque está lleno el hospital, que comúnmente sucede en los hospitales de, o sea, asistencia social, pues es sumamente frecuente que estén las camas ocupadas. Pero sí hay que hacerle en ese sentido. Tener cuidado con esas quemaduras eléctricas porque no se notan. Ya nos había mencionado ahorita Fabricio, bueno, hace 3 meses que empezamos la clase, se quemaba la mano donde agarró el cable o donde estaba agarrado el gancho con el que agarró el cable de alta tensión, se quema la mano y se quema el pie, el dedo gordo del pie. Y no se ve gran cosa, nada más que lo encontraron, que dio el toquezazo, se cayó y lo llevan porque quedó privado un rato. Pero ya cuando está despertando, ven las quemaduras y sí tiene un trastorno neuromuscular, neuroeléctrico, ¿cómo se podría decir? Vascular incluso bastante serio. Tan serio que puede hacer trombosis espontáneas. Eso lo matan. No la electricidad como lo que sabemos que es muy fuerte el choque, pues hay paro cardíaco, ¿no? En este caso, se aguantó el trancazo del corazón, quema por dentro y es terrible. Lo internas, pero hay relativamente poco que hacer, ¿no? Pero sí lo deben internar. Zonas especiales, cara, cuello, genitales, manos. Los niños, que es común que se quemen en su casa, en su cabañita, porque se cayeron sobre el fogón, caen sentados o los empuja el chucho, el hermanito, queman los genitales, pues eso sí hay que mandarlos de inmediato. Así poner mucha atención. Pues las quemaduras químicas, sí hay que internarlos, aunque no sepas cuánto tiene, porque esas quemaduras pueden ser muy profundas y seguir quemando al paciente, seguir dañando el tejido, perdón, a pesar de que ya le retiraron supuestamente la ropa. Son las regaderas que se encuentran
media sala, ¿cómo se llama? El área donde trabajan los químicos, medio laboratorio. Es para eso, para que le echen agua a chorro y lo bañen al paciente directamente en esa zona antes de trasladar. Bueno, ahora sí. Los pacientes con vías respiratorias, por supuesto, se queman por dentro y hay relativamente poco. Entonces, ¿continúo, ¿no? Sí. Okay. Bueno. Entonces, ¿qué hacer cuando nos llega pues un paciente quemado? Pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver que pues nuestro paciente está respirando, ¿verdad? Y tenemos que checar que pues el paciente tenga buena oxigenación. No solo nos importa que esté respirando, sino que también está bien ventilado. Y en los casos de los pacientes que vienen, por ejemplo, de un incendio o que estuvieron mucho tiempo atrapados en el fuego, hay que atenderlos con oxígeno porque estuvieron expuestos a un ambiente abundante de dióxido de carbono. Y si, como puse en la diapositiva, se acordarán de que el dióxido de carbono es más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces es muy fácil darnos cuenta clínicamente qué tanto oxígeno le falta o qué tan saturada está su sangre de carboxihemoglobina en base a los datos clínicos que el paciente va a presentar. Mencionaba que menor del 10% estos pacientes requieren oxígeno, pero que incluso menos del 20% estos pacientes están estables, o sea, le estamos administrando oxígeno porque queremos que termine de oxigenarse bien. Cuando la carboxihemoglobina se satura de un 20 a un 30%, va a aparecer lo que es cefaleas y náuseas. De un 30 a 40% va a presentar estados de confusión. De un 40 a un 60%, el paciente es muy probable que entre en coma, y mayor al 60%, las probabilidades de que el paciente fallezca son más altas. También es importante checar que las quemaduras en el edema, en el cuello, porque se pueden edematizar y si es muy fuerte se puede cerrar la glotis y el paciente no va a respirar, pues nada. Y entonces el paciente va a morir de una asfixia y no de que se quemó. Luego lo que tenemos que hacer es quitarle la ropa y aplicación de compresas, porque, bueno, esto depende también del tipo del material de la ropa, pero en muchos casos la ropa no termina de quemarse y lo único que termina haciendo es adherirse a la zona quemada, y si no se atiende en ese mismo instante, se va a pegar y va a ser mucho más difícil quitar la ropa. Entonces, en el momento que llega un paciente tenemos que quitarle toda la ropa, y los accesorios, y luego se tiene que cubrir con unas compresas a temperatura ambiente. Mucha gente que no está asociada pues al campo de salud o familiares, ¿verdad? Lo primero que hacen cuando ven una quemada es echarle agua fría, pero en estos casos que son quemaduras muy graves, no está aconsejado para nada echarles agua fría o compresas frías porque pueden terminar haciendo más daño que mejorar al paciente. Y luego en el momento que se está quemando, sí, pues hay tan agua de la que encuentra, ¿no? Sí, claro. Pero ya con la atención médica sí debe ser como tibiecito. Y le vamos a dar un acceso venoso para administrar líquidos. En cualquier lugar al que vayan, o bueno, el que más se menciona, es la solución Parkland. Utilizamos lo que se llama solución Ringer lactato, y es el primer día que le vamos a dar nuestra solución, va a ser 4 mililitros de la solución Ringer lactato por cada kilo de peso del paciente por la superficie corporal quemada. Entonces, esto no se administra de golpe, lo administramos en un tiempo de 8 horas la primera mitad y la segunda mitad sería en 8 horas. Como lo tengo, bueno, más adelante puse un ejemplo de cómo se utiliza, pero bueno, suponiendo que el paciente necesita 4,000 mililitros de solución Ringer lactato por fórmula Parkland, nosotros le daríamos 2,000 dentro de las primeras 8 horas y las segundas 8 horas le daríamos los otros 2,000, y al día siguiente
nosotros le aplicaríamos nada más la mitad de solución que le dimos el primer día, o sea, 2000 mililitros. La solución Parkland solo se utiliza para quemaduras de segundo y tercer grado y solo se aplica cuando la superficie corporal quemada es mayor de 20% en adultos, o sea, por ejemplo, todo el tórax, y 10% en niños. Y aquí hay un ejemplo de cómo es. Entonces tenemos un paciente masculino de 25 años de edad que pesa 50 kilos, que presenta quemaduras en ambos miembros superiores y en el tórax anterior. Entonces tenemos que el porcentaje es miembros superiores es un 18%, 9 por cada miembro superior, y el tórax anterior es un 9%, es un 27% de la superficie corporal quemada. Entonces multiplicamos 4 mililitros de solución por los 50 kilos que pesa el paciente por el 27% de la superficie corporal quemada y nos da 5.400 mililitros de solución. De esos 5.400 mililitros de solución, nosotros le vamos a administrar 2.700 en las primeras 8 horas y terminando esas 8 horas vamos a darle los otros 2.700 mililitros en las siguientes 8 horas. Ahora, hay que aclarar algo sumamente importante. Esas primeras 8 horas no es cuando ingresa al hospital. Es desde que se quemó. Sí, Si de hecho, tiene 4 horas que se quemó. ¿Dónde? Sí, de hecho también lo mencionaba, que es algo muy importante en la siguiente diapo, que el paciente masculino de 21 años de edad y que pesa 70 kilos, ingresa presentando quemaduras en miembros inferiores y genitales y el miembro superior derecho, pero refiere que el paciente se quemó hace 2 horas de entrar a urgencias. Entonces, haciendo todo el cálculo, ya de una vez sacando el porcentaje, nos da que son 12.880 mililitros que va a requerir. Nosotros le daríamos la primera mitad dentro de 6 horas porque ya pasaron 2 horas que el paciente se quemó, con tal de reajustar la pérdida de líquidos, y la segunda mitad ya se aplicaría en 8 horas. Imagínense, pasarle 6,5 litros de solución 6 horas. 1 litro por hora. Presión a chorro, con 3 venoclisis, una vía, ¿se llama? La que pone aquí en el cuello. Una venosa central. ¿Cómo? Venosa central, ¿no? Sí, esto, a chorro para que pueda pasar rápidamente al torrente. Y ojalá que el agua esté más o menos, perdón, la solución no esté tan fría porque también hace vasoespasmo, vasoconstricción y enfría al paciente por dentro. El paciente hay que calentarlo porque está quemado, está transudando, está perdiendo líquidos, está enfriándose literalmente. Hay que protegerlo y cubrirlo, porque lo primero que hacemos en los quemados es quitarle toda la ropa. Pero si el ambiente es fresco, pues clima, el área de las urgencias, pues, se enfría muy rápidamente. Hay que tener cuidado. La cantidad de líquido también que se le pone de acuerdo a su temperatura. Doctor, ¿Qué más? doctor, una duda. Entonces, así como nos dice usted, en este caso, ¿cómo recomendaría usted que lleváramos a cabo la transfusión de líquido? Sí, chorro y en 3 o 4 venoclisis. Lo deben pasar. O sea, lo que le daría miedo a alguien sería, híjole, son muchos líquidos, 12 litros lo tengo que pasar en un día. Es mucho, es media cubetada de agua. Muchísimo. Entonces, lo tienes que pasar porque eso es lo que está perdiendo de líquidos el paciente. Sí es necesario pasárselo. ¿Cómo se lo vas a pasar? Saber, pásaselo. Claro, se ponen ya las bolsas de solución, se les pone el manguito de medir la presión del manómetro para que esté saliendo literalmente, entrando a la circulación a chorro, porque si no, choca. El paciente de 21 años, 70 kilos, es un peso promedio. El anterior decía 50 kilos, un flaquillo. ¿Quién de ustedes pesa 50 kilos? Nadie, creo. La Adrianita, yo creo. O No. Ame está delgadita.
No. Pero es muy difícil que una persona pese eso. Digo, como referencia del peso. Este 70 kilos está más acorde, aunque vemos personas mucho más pesadas, no más. Doctor, igual en el monitoreo debe ser cada hora, ¿no? O nosotros ahí No, como... ahí debes tenerlo en terapia intensiva. Ah, ya. Porque el estar metiéndole solución a chorro, pues no le metes los 6 litros y lo dejas ahí, ¿no? Ahí cuando acabe me toca el timbre, señor, por favor, para que yo venga a cambiarle. Pues, tienen personal ahí directo. Este paciente se quemó el 46% de su cuerpo y sí es una quemadura muy intensa. Y vienen los problemas cuando hay comorbilidades y cuando hay lesiones agregadas, lo que habíamos dicho, fracturas, traumatismo encefálico, quemadura abierta de bacterias, de los ojos. Más Fabricio, no cambiemos, no nos desviemos. Ok, so, bueno, bueno, en un caso de un tratamiento local, pues nosotros tenemos que tratarlo lo más limpio posible y bajo anestesia, porque un tratamiento local, una quemadura local, muy probablemente no sea tan grave. Ya, si recordarán, los pacientes que entre más grave sea la quemadura, menos lo sienten, porque afecta a las terminaciones nerviosas y pues no sienten esa parte, ¿verdad? Y la primera curación que nosotros le haríamos se enfoca más hacia un aseo cutáneo, eliminar lo que son las ampollas, sacar cualquier cuerpo extraño y pues cualquier tejido enfaselado. Y un antimicrobiano tópico para evitar una infección, que menciona que lo más común que se utiliza es la sulfadiazina de plata. Sí, a veces la cremita o la pomadita que se le pone, la función primordial es que si le pones una gasa seca, seca más la piel y cuando la quitas, lo arrancas con todo y la piel que ya estaba generando, ¿no? Entonces, lo ideal es ponerle algo húmedo, lo ideal es poner alguna cremita, un aceitito. ¿Cómo se llama esa de? Ah, qué buena medicina. ¿Selena? Sí, es pero la no, vitacilina, pero no se pone de inmediato, no. En ese momento lo que van a hacer es lavarlo. Fíjense cómo dice ahí, lo más aséptico posible, se puede bajo anestesia, pues sí, pero esto ya se debe hacer en quirófano. No deben perder el tiempo en una clínica quitándole los pellejitos si el paciente no está bien hidratado. Lo tienen que canalizar a un centro hospitalario. Y ahí en el centro hospitalario, ya intubado el paciente, ya ventilado, asistido en la ventilación para asegurar una buena oxigenación, se debe ir quitando. Ahí dice eliminar las ampollas. Algunos lo que hacen es romper la ampolla y la pielecita que quedó encima, dejarla para que la piel de abajo, que está irritada, no se quite. Otros quitan toda la ampolla para que regenere esa piel. Ya es criterio o experiencia de cada médico o cada personal de atención de quemados. Por supuesto, todo tejido quemado, todo tejido lesionado, las quemaduras de tercer grado, las quemaduras que ya no son sensibles al dolor porque se quemó toda la piel, la deben quitar porque abajo muy fácilmente la grasa se licúa, se deshace también y hay mucha formación de bacterias. Entonces el paciente aguantó la quemadura, aguantó el primer contacto, las primeras 6 horas que son trascendentales. La primera hora en sí es fundamental, pero las primeras 6 horas llega al hospital es donde le salvan la vida, digamos. Y después vienen los problemas, las complicaciones. Y, bueno, ya me estoy adelantando. ¿Qué más, Mauricio? No se preocupe, doctor. Bueno, entre los distintos métodos, o sea, esto fue como lo más importante, lo que tenemos que hacer cuando el paciente llega, porque esto puede determinar si el paciente muere en primera instancia o si igual le da más chance de vivir, ¿no? Entonces, luego existen otros métodos para tratar de salvarle la vida al paciente, como es la escarotomía. ¿Qué es una escarotomía? Pues es remover el tejido que tiene una escara y se indica sobre todo en quemaduras graves en tórax y cuello de segundo a tercer grado.
¿Y cuál es la utilidad? O sea, ¿qué se hace en la esclerotomía? Que parece que le quitaron ahí la piel. La piel de los quemados, pues, por obviedad, se seca y luego se vuelve rígida. Pero aparte, o sea, la piel está rígida, pero adentro se va a estar inflamando. Y como la piel está rígida, no permite que se extienda por completo y por lo tanto puede causar un edema muy grave por compresión. Entonces lo que hacen es quitar ese tejido escarado y que se queda viendo como esos pacientes, con la finalidad de que con el edema el paciente pueda extender su tórax o el cuello, y de esa manera no hay una compresión dentro del paciente. Entonces, mencionan que una esclerotomía precoz, antes de la semana de que el paciente se vaya a edematizar, evita muchas complicaciones. Es mucho más fácil atender a un paciente quemado así, aunque por supuesto va a dejar su gran trauma psicológico. Y ya luego tenemos lo que es lo que es estético, tenemos las coberturas de piel, que hay muchos tipos de coberturas, muchos tipos de injertos. Entonces, y los lugares donde más se sacan los injertos pues son en el muslo o en la pierna. Y el injerto puede ser de láminas, puede ser un injerto de queratinocitos, puede ser una piel artificial. Cuando nosotros nos sacan piel del muslo para darnos, por ejemplo, en el brazo, se llama autoinjerto. Y en caso de que tengamos un hermano gemelo, él nos puede donar piel y se llama isoinjerto. Para extraer la piel se utiliza como un tipo de rebanadora especial que ya tiene medido el grosor de la piel que se va a extraer. Entonces es muy seguro de usar. Y también otro lugar más común donde se consigue el injerto es en el glúteo. Y ¿qué es lo que nosotros vamos a darle injerto? Pues a las zonas especiales, al cara, cuello, zonas de flexión y extensión, o cualquier zona que pueda dejar un tipo de secuela grave, ¿verdad? Y los injertos se emplean en farmacias a su espesor y su forma. Esos injertos ya se ponen en etapas tardías, ya que la piel quemada, la piel dañada, ya está regenerando, ya hay producción celular, ya hay reparación tisular, ya la piel no se ve acartonada, seca, muerta, sino ya se ve rosadita o rojiza, ya tiene sangrado. Ya es cuando se pone el injerto. Por supuesto, eso lo hace un experto, no es trabajo para un interno, aunque sea de la UNACH, no llega a tantas. Debe ser una persona experta. Si se dan cuenta, tiene que hacerle un enmayado, piel que se quita, le hacen hoyitos para que sea como sangre, se circulen los líquidos y no se acumulen bajo la propia quemada hasta que se integre o se regenera. Eso ya es también, ya ni siquiera entra el cirujano, debe llegar un cirujano plástico, traumatólogo, por supuesto. Esto. Aquí nos ponen el tema nosotros, a los traumatólogos, que vamos, pero de ahí las quemaduras, si no está quebrado el paciente, pues no le entramos. Los traumatólogos no somos los expertos en manejo de un paciente quemado, pero sí tenemos un poquito más como de experiencia por las complicaciones que presenta el paciente, y pues, es un tema que nosotros tenemos que partir. Pero algo que no sé si lo mencionó antes Fabricio, y al principio de la clase, es le tiene que entrar todo el mundo, cirujanos, psiquiatra, pues tiene que llegar, cirujanos, trabajadores sociales, enfermería, médicos, psiquiatras, médicos, traumatólogos, generales. Psicológica es un factor que yo creo que ese no se debe dejar al último. Ya se le salvó la vida, ya está en fase de reparación del daño físico, o sea, se está reparando el tejido, ya de una vez hay que darle tratamiento psicológico al paciente. Y requiere, aunque diga el paciente, no, estoy bien, yo tranquilo, sí, déjenle. Tiene una secuela psicológica muy intensa el sufrir una quemadura y, por supuesto, las consecuencias, ¿no? Lo que decía Fabricio sobre cómo se siente el paciente después de una quemada.
Las señoras solo con la cesárea les desagrada mucho su cicatriz en la panza, pues imagínense un quemado que tiene la piel toda cartón. Y ya no digamos deformidad facial o funcional, pues da un efecto sumamente fuerte. Hay que manejarlo con mucho cuidado psicológico, no dejarlo a última opción. ¿Qué más, Fabricio? Sigo. Entonces, tenemos dos tipos de injertos, que son las de láminas, como son las que tenemos en la izquierda, que son de las mejores, pero que las utilizamos sobre todo para zonas especiales, porque pueden cubrir todo el área, porque respetan uniones estético-funcionales y porque tienen una increíble evolución. Y luego tenemos los injertos en malla, que es, por ejemplo, la misma piel en lámina, solo que se le hacen cortaditas para poder aumentar el área que abarca el injerto, pero tienen la peor evolución estética, ahí como se ve en la imagen. Y estaba leyendo yo por aparte que, bueno, puse muchas veces en las imágenes pacientes que parecía que tenían como piel de pescado encima, porque es una piel de pescado, es un estudio, un tratamiento más estético, un poco más nuevo, donde se utiliza esta piel que es rica en proteínas como colágeno y tienen una gran evolución estética. El único inconveniente es que terminan oliendo a pescado por bastantes días. Luego busqué... Es lo de menos, pero sí ha dado muy buenos resultados la piel de pescado. Era piel de Sí. cochino antes. Era muy gruesa y mucha reacción por la forma de la piel, pero la piel de pescado sí favorece a la regeneración del tejido. O sea, no es que se le queden las escamas ahí del pescado. La regeneración del tejido y ya. Por eso tiene mucho colágeno, mucha proteína, ayuda. Bueno, también está la lámina de queratinocitos. Este es un proceso en realidad muy tardado y muy caro, porque lo que hacen es extraer un poco de piel y en base a esa piel hacen un cultivo de estas células de queratinocitos para dar solo una delgada capa de piel que pues sería mucho más adaptable y tendría una mejor evolución. Pero el problema es, como ya dije, que tarda como 2 semanas en lograr cultivar la suficiente piel que uno necesite y que es un tratamiento pues muy caro, ¿verdad? Y que son muy frágiles, entonces es muy fácil de romperse o que el propio paciente la rompa cuando se mueva. Entonces a los pacientes que se les aplica una lámina de queratinocitas, se les tiene que inmovilizar el área que se puso el injerto. Sí, es un cohete, pero te deja la piel muchísimo mejor, más normal, ¿no? Porque es una reparación biológica completa. No estás sustituyendo la piel, sino estás haciendo que se forme una piel buena. En zonas especiales, en cuello, genitales, más selectiva. Es tan exigente que se le pone como las luxaciones de cuello, las fracturas de cuello, un malo chaleco, para dejarlo así rígido y no se mueva, y que las células se regeneren en la piel. Bueno, este ya es bronca del cirujano plástico, ¿verdad? ¿Qué más? Y tenemos, pues, de las cosas más nuevas, ¿no? Tenemos lo que es el sustitutos dérmicos o pieles artificiales, que la que mejor resultados ha dado es actualmente de la marca Integra, que fue aprobado en 1996, tiene como 20 años más o menos, que es un sistema bilaminar, es una capa de silicona en la parte exterior, en la parte externa, para protección de la piel, tanto de cuerpos extraños como para, bueno, protección en general. Y en la parte interna, que vendría pegada a la piel, viene con muchas proteínas y sobre todo con fibras de colágeno 1, lo que dan una evolución mucho mejor a lo que es la piel. Y en la imagen de la derecha pueden ver un ejemplo de cómo fue evolucionando con el uso de Integra. Que de hecho nada más parece, o sea, la única secuela que podemos ver es que no le crece el pelo por la quemadura, pero de ahí parece como que no le pasó nada.
Sí. Por último, es más que nada para los pacientes que piden la piel de queratinocitos, que son lo que son injertos transitorios, injertos que se ponen de manera temporal al paciente, que en promedio duran unos 10 días, pero va de acuerdo al sistema inmune o qué tan rápido rechace el injerto del paciente, que en realidad su única función es la pérdida de líquidos, de electrolitos, disminuye el dolor, disminuye las infecciones. Es para pacientes que tampoco pueden pagar lo que acabamos de ver. Promueven la cicatrización, pero no siempre se consiguen injertos humanos, o al menos de humanos vivos, porque muchas veces se utilizan injertos de animales, de amnios o incluso pues de gente muerta. Ahora también, como el paciente vino pues de quemarse, tenemos que checar cuánto daño respiratorio haya en las vías aéreas. Entonces, entre mayor sea el daño respiratorio, pues mayor es la mortalidad. Y el diagnóstico, pues es difícil. Muchas veces lo vamos a ver nosotros que al paciente le cuesta respirar, pero nosotros no podemos determinar fácilmente si el paciente le está costando respirar porque o aspiró mucho dióxido de carbono y no tiene oxígeno en la sangre, o es porque sus vías aéreas están quemadas. Entonces, el mejor diagnóstico sería con una fibrobroncoscopía, ¿no? Para hacer también un lavado y un aspirado de partículas. Y esas son imágenes de cómo se ven las vías aéreas quemadas. Se ven negras, cauterizadas, se ven secas. Y por último tenemos las complicaciones, que si se acuerdan, el paciente quemado es muy dinámico. En un momento puede empeorar y en un momento puede mejorar. Pero nosotros las complicaciones las dividimos en aquellas locales y las sistémicas. Entre las locales tenemos la infección de la zona, la profundización, que si se acuerdan les dije que las quemaduras tienen 3 áreas y que una de esas áreas evoluciona en base a si nosotros la atendemos rápido o no. Puede desarrollar un síndrome compartimental, sobre todo en lo que es cuello y tórax. Puede haber retracción cutánea, discromías y cicatrización patológica. Y las complicaciones sistémicas, como son la falla dinámica, hemodinámica, un distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia renal aguda por la pérdida de líquidos, respuesta inflamatoria sistémica con falla multiorgánica, sepsis y lo que son las úlceras de Crohn. Y ya como una evaluación y manejo secundario, pues le vamos a hacer un examen físico. Acuérdense que estos pacientes, si estuvieron asociados a un incendio, puede que vengan con traumatismos, entonces tenemos que ver si se rompió algo, si tiene algún tipo de fractura, si tiene algún tipo de lesión nerviosa, y tenemos que ver el control del balance de fluidos. Entonces, nosotros tenemos que ver que el adulto orine alrededor de 0.5 mililitros por kilo por hora, y en un niño tiene que orinar 1 mililitro por kilo por hora. Una exploración periférica vascular, administración de analgésicos, antibióticos. Nunca se le debe aplicar agua fría, eso ya quedó claro. Algunos libros dicen que se deben de reventar las ampollas, otros dicen que no. Y como la mayor parte de los pacientes, una aplicación de antitetánica. Y el pronóstico de gravedad, tenemos aquí esta tablita, el índice de Garcés, que nos sirve para evaluar cuánto va a ser el pronóstico vital del paciente, que es buena, tiene su buen uso y tiene su buen acertado, pero no toma en cuenta algunas otras cuestiones como son lesiones en vías aéreas, enfermedades del paciente o traumatismos. Entonces esto es exclusivamente para ver si nuestro paciente quemado va a salir hacia adelante nada más con su quemadura. No nos está mencionando con otras patologías que tenga. Y la fórmula es, sí, la edad con un mínimo de 20 años más el porcentaje de área quemada de grado 1 más el porcentaje de área quemada grado 2 y el porcentaje de área quemada grado 3. Y cada porcentaje de área quemada se multiplica por el número que está ahí, 1, 2 y 3, siendo el mínimo valor que obtenemos es el 21. Por ejemplo, un paciente de 20 años que se quemó la palma de la mano, que es 1% de superficie corporal, de grado A, y como no tiene grado A, AB y grado B, pues sería 21, que sería el riesgo leve. Y mayor a 150, pues es un milagro que el paciente esté vivo.
Y esas son las bibliografías. Eso fue todo mi parte. Excelente. Y el tiempo, ya casi nos vamos. Bueno, este problema de los quemados, de la quemadura, lo más difícil es hacer la evaluación de qué tan quemado está. ¿Qué es lo peligroso cuando se ve más o menos quemado? ¿Qué pasó? Fue una explosión. Y fue, no sé si les ha tocado quemarse la cara con el boiler. Es un instante. ¡Bum! ¿Ya? Pero en ese instante se queman las pestañas, las cejas y el cabello. Ahora, una explosión intensa donde el paciente es abrazado por el fuego, luego se consume. Tal vez las quemaduras de la piel no sean tan intensas, tal vez sea un segundo grado superficial, se quemó la ropa, parte de la ropa, y la apagó, pero el paciente tiene quemadas las vías aéreas. Porque el fogonazo inspira calor y se quema toda la vía respiratoria, la tráquea. La imagen que pasó de la broncoendoscopía, o como se llama esa imagen, se ve del lado izquierdo todo hematoso y un orificio muy pequeño. Desde la segunda ya todo reseco, o sea, la mucosa quemada, reseca, tiesa. Y esas quemaduras no se pueden curar, no le puedes echar ni vaselina, ni agüita, nada. Entonces el riesgo de muerte por asfixia es mucho más alto que por la quemadura en sí. Igual un paciente que se quema, no sé, choca, hace un choque en su auto, sufre traumatismo, se fractura las piernas y no se puede mover. Entonces se quema más de la cuenta porque no se puede defender de la quemadura. Hasta que lo logran sacar o apagar el fuego, etcétera, ya tiene unas quemaduras muy profundas. Esos pacientes son los que llegan con un riesgo de vida muy bajo. Aunque el porcentaje de superficie corporal quemada no sea tan franco, tan intenso, tan notorio, pues la complicación es que es lo que viene adentro de esa quemadura, ¿no? Las fracturas, los sangrados, traumatismo craneoencefálico, quemaduras de oídos. Y el otro problema es la inexperiencia que tenemos, incluyo, para manejar pacientes quemados en forma integral. No hay aquí en Chiapas, no hay un solo hospital que tenga un área de quemados selectivo. Puede ser que el paciente no venía tan pateado, sí venía con sus quemaduras de segundo grado y lo meten a quirófano, le hacen debridamiento, le quitan todas las costras de quemaduras feas, la piel en malas condiciones, tal vez era ya de tercer grado y no se habían dado cuenta. Y pasa a hospital y en el hospital no tienen un área selectiva limpia, estéril, más limpia que el quirófano para mantener al paciente quemado. Porque al paciente no lo puedes tapar, pues no lo puedes cubrir con vendas y ya. Hay que tener el cuidado de evitar, habíamos dicho de broma, echarle vitacilina o dientes a las quemaduras. Una aberración, ¿no? Nada más el nitroplato se llame. Es lo mínimo, o las gasas furacinadas, porque luego son el furacín de quemadura, pero ayuda un poco a evitar que la piel quede expuesta, bueno, el tejido quede expuesto. Otra técnica es que lo dejen completamente expuesto en un área absolutamente estéril, pero que no la hay en el hospital. Entonces ese paciente que no estaba tan mal, se complica. Más las comorbilidades, que el paciente es hipertenso, diabético, cardiópata, es nefrópata, etcétera. Pues aquí se complica. Entonces el porcentaje de muerte por la quemadura se reduce, pero se amplía el porcentaje de muerte de enfermedades accesorias. Entonces, donde ustedes deben participar mucho, no es en sí en ir a quitarle las escaras al paciente o hacer las curaciones, ni siquiera calcular la cantidad de líquidos que le van a poner. Eso el urgenciólogo lo aplica. Es la vigilancia del paciente subsecuente. Cómo está orinando, ya nos dijo ahorita Fabricio, nos recordó que por lo menos medio mililitro por hora. ¿Cómo era, Fabricio, el porcentaje de orina?
En adultos es 0.5 mililitros por kilo por hora y en niños es 1 mililitro por kilo por hora. Exacto. Quiere decir que si el paciente pesa 80 kilos, por lo menos debe tener 80 mililitros de orina cada hora. No lo vas a checar cuando ya te vas de la guardia en la tarde, ahí lo vas a checar a ver si tiene ¿cuánto serían? 8 por 6, 4 o 5 litros que debe orinar. Tiene que ser continuo. Cada hora, cada media hora, estás checando los volúmenes que le estás pasando y checando el riñón para ver si le tienes que poner un estimulante diurético, etc. Entonces, todos esos detalles que están alrededor del quemado como tal, en sí son los que lo matan. La quemadura generalmente lo mata al principio. Si no lo mató al principio, ya se vuelven incluso patologías como, pues digo, enfermedades como iatrogénicas. Enfermedades por mal manejo. Ya son 8:50, señores. Nos vemos mañana. Que les vaya bien en su examen. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Nos vemos en la tarde.